Les habla Carlos Acosta, Carlos Alberto Acosta Suárez para ser más exacto. Aquí aparezco con Hugo Chávez Frías en un acto debajo de la estatua de Bolívar que está en Moncloa, aquí en Madrid. Esto fue en el año 1998, al principio de que Chávez entrara en el poder. Para aquel entonces se pensaba que el discurso de Chávez era un discurso efectista, era un discurso seguro para cambiar la historia de Venezuela hacia la parte digna, ¿no? O sea, luchar contra la impunidad. Para aquel entonces los venezolanos tenían eso claro y por ello mismo le dieron el voto. Pero después este señor cambió, viró 360 grados y se convirtió en dictador, que era lo que los venezolanos no pensaban cuando él fue elegido, porque de lo contrario no hubieran votado por él. Ahora en el presente según el diario La Razón, van más de 100.000 muertos que Chávez ha provocado de muerte violenta. Entonces esto hace crear una gran reflexión. Si Chávez produce esa cantidad de muertos, de muerte violenta, y sabiendo también que en Caracas mueren de 30 a 40 personas los fines de semana por muerte violenta, es de saber que Chávez no conviene en Venezuela. No conviene en Venezuela porque Chávez prácticamente lo que ha hecho ha sido calcar en el siglo XXI el golpe que dio Fidel Castro en Cuba, y entonces de ese golpe hacen 51 años lo que llamó Revolución Cubana, encubriendo todas sus cosas malas y sus muertos y sus presos políticos inocentes y sus exiliados y todo ello en la palabra revolución, que es lo que se estila y lo que también por otros sitios llaman progresismo. Realmente los venezolanos no queremos a Hugo Chávez Frías porque los venezolanos no estamos para la violencia, los venezolanos estamos para paz porque somos un país que ha acogido múltiples nacionalidades en los años 70, de los años 60, 50, 70, inclusive hasta el 80. Y en el presente, bueno, Hugo Chávez Frías lo que está es despidiendo a todos los emigrantes los emigrantes que han llegado a Venezuela, y aparte de eso está produciendo problemas. En la actualidad, bueno, han habido varios problemas con el hermano país de Colombia. Inclusive ha logrado que Santos, presidente colombiano, al inicio de su poder, de su mandato, bueno, le diera la mano, y que realmente, presuntamente, se puede pensar también, e inclusive por publicaciones de prensa, que el gobierno colombiano le ha pedido a los Estados Unidos que no actúe desde las 7 bases que tiene Colombia. Estas 7 bases fueron puestas precisamente para controlar el gobierno de Venezuela, para controlar la droga y para luchar contra el terrorismo de la FARC. Si el gobierno colombiano le pide a los Estados Unidos que retire esas 7 bases o que no actúe en esas 7 bases, ¿qué ocurrirá? Que Chávez tendrá luz verde y podrá actuar a su manera o a su estilo en la frontera entre Venezuela y Colombia, y aparte de eso posesionarse de los otros países, porque no va a tener oposición alguna. Aquí en España esperamos que cambie el gobierno, del gobierno socialista al Partido Popular, para entonces empezarle a hacer frente a Chávez directamente, con la oposición que se ha formado aquí en Madrid, en esta ciudad de Madrid, en toda la geografía española. También es de resaltar que a Hugo Chávez Frías no le debe ofender que se digan las verdades de él, que se diga que es un tirano, que se diga que es un dictador, que se diga que es alguien que se ha valido y mal interpretado la palabra del libertador Simón Bolívar, y que se digan infinidad de cosas que realmente son ciertas porque son avalables por la ética y por la razón humana, y aún más por la historia y por los hechos que él produce, pues, que son negativos a los efectos de la democracia, a los efectos de la defensa de los derechos humanos. Entonces, por lo consiguiente,
es de demandar y denunciar todos los medios de comunicación y los medios de internet y todas las redes sociales esta situación que está ocurriendo en Venezuela, que realmente si nos ponemos a pensar, esta es una situación fuera de época, porque lo que ocurrió con Fidel Castro fue realmente una debilidad que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, donde entró la Guerra Fría. Entonces Castro se valió de ello para posesionarse de Cuba. Pero en este siglo XXI, que no hay ni Segunda Guerra Mundial, que no hay la Guerra Fría, entra Hugo Chávez en Venezuela burlando el ejército venezolano, burlando la democracia venezolana, burlando todo y posesionándose de las riquezas de Venezuela, como es el petróleo, e invirtiéndolas a su propio beneficio. Como venezolano, que llevo 41 años, ya para 42, metido en el arte, con carreras Universal y aquí en Madrid, en la Biblioteca Nacional de España, como investigador, y en la Real Academia de San Fernando, hago públicamente estas declaraciones para ver si así, una vez por todas, deja de existir ese fanatismo que existe hacia Chávez, y que reconozcan una vez por todas que ni Chávez es la salvación de Venezuela y menos del mundo. Chávez lo que es un hombre que se ha valido de la riqueza de Venezuela, que es el petróleo, repito, para hacer frente a sus deseos personales. Si el socialismo es que el mandatario se enriquezca y el pueblo pase hambre y tenga inseguridad, hayan muertos y hayan una cosa, hay que descartar el socialismo, porque realmente el socialismo fracasó en Rusia con el nombre de comunismo. Después lo quisieron camuflar, y la prensa habla tan claro y habla con hechos objetivos, y demuestra que a nivel mundial el socialismo no funciona, porque fíjese usted, en Asia no funciona, Europa está llena de chinos y Latinoamérica está llena de chinos en todas partes del mundo. Europa y toda Latinoamérica está llena de africanos. También está llena de los españoles, también se están yendo de España. En España no hay trabajo, hay más de 5 millones de parados. Aparte de ello, España está inmersa en una gran crisis económica producida por el Partido Socialista, por sus políticas erróneas y social, que el pueblo realmente no entiende que si no hay inversión, porque el Partido Socialista no crea fiabilidad para hacer esas inversiones, tampoco va a haber ayuda social, ni tampoco va a haber una garantía de la seguridad social. Eso mismo ocurre en Venezuela. Lo que ocurre en Venezuela es que realmente el gobierno de Venezuela se posesionó del petróleo venezolano, del presupuesto nacional, lo ha puesto a su disposición, todo ello como maquinaria para intentar desviar su camino, el camino de Hugo Chávez Frías hacia la cárcel, de ser juzgado en la Corte Suprema en La Haya, y también de establecer relaciones con otros países de Latinoamérica, que también por medio de esas relaciones intenta abrir puertas a otras dictaduras, lo cual no es tolerable ni se puede consentir. Los intelectuales siempre han hecho frente a toda esta serie de situaciones anómalas en la sociedad, de situaciones totalmente insociables, de situaciones que no debían estar escritas en la historia, porque prácticamente manchan la historia. Manchan la historia porque la historia del ser humano está para la unidad, no está para separar familias, separar países, utilizar la historia como medio de separación y como medio de conflicto entre los ciudadanos. El ser humano está para ser socorrido, ayudado, para respetar el gobierno y también para que el gobierno lo respete. El caso de Venezuela, bueno, es un caso que no se sabe cuándo va a terminar, como puede durar muchos años, como puede terminar un día definido y menos de que uno lo piense, porque nada es eterno, y aparte de ello, lo que cuida el dictador es no ser juzgado.